relación al plebiscito que va a efectuar el gobierno federal en próximos días, yo creo que previo al análisis de lo que es la pregunta y el proceso que se va a dar, creo que todos podemos concluir que es una farsa más del presidente. Una farsa en la cual, sin duda, no tiene que someterse la aplicación de la ley, la aplicación de las normas a una consulta popular. Yo creo que esa es la primera conclusión que podemos llegar. Le pongo un ejemplo. Si a usted en su casa se meten y le roban y usted sabe quiénes fueron, sabe exactamente, tiene las pruebas y va al Ministerio Público, ¿qué le parecería que le dijeran? No, hay que consultar a la ciudadanía a ver si los investigamos, si los procesamos, si los enjuiciamos. Yo creo que es muy claro y no tiene mucho caso darle mucho énfasis al tema, que es una farsa más, una farsa como la del avión, la rifa del avión sin avión, ahora es la pregunta del juicio sin juicio. Pero tiene más historia el tema. Comienza con una promesa que hizo López Obrador, que en eso podemos decirle que es atinadamente cumplido, aunque sean cosas que sean absurdas, pero es muy cumplido con lo que promete, y empieza haciendo una pregunta que según la Corte se determinó completamente inconstitucional. También a la Corte le temblaron las corvas y cambió la pregunta de tal forma que dejó un Frankenstein que es hasta difícil aprendérselo, por lo tal me permito leerlo. La pregunta que se hará en los próximos días dice: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender acciones de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Eso y nada es prácticamente lo mismo. ¿Cuál es el efecto del sí o el no de esta pregunta? Pues el efecto legal, ya dijimos, es un absurdo, es una farsa, es una tontería, pero nos deja un abanico muy amplio de posibilidades. Comisiones de verdad, procedimientos administrativos de inhabilitación, como ya ha sucedido. Es decir, le deja al presidente una amplia gama de posibilidades a su decisión, a su voluntad, para poder tomar acciones en función de esta pregunta que se va a hacer. Sin embargo, también tiene cosas buenas este plebiscito. La verdad es que el plebiscito es una de las herramientas democráticas más avanzadas en el mundo, que bien aplicado y bien utilizado, pues es sumamente útil y es una democracia semidirecta que es muy necesaria en los países. Esta es la primera vez que se va a hacer conforme a los lineamientos de la Constitución, conforme a los lineamientos de la ley, y que si llega al 40% debe ser vinculante para el gobierno. El problema aquí es que se utilizó para una farsa. El problema aquí es que el presidente, cuando la pensó de inicio, la quería hacer el 6 de junio para poder meterse a las campañas. No le resultó, va a ser en agosto. La quería hacer de forma directa preguntando por expresidentes y ciertos delitos. No le funcionó porque fue inconstitucional. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si le hubiera dejado su pregunta, en el caso específico de Salinas de Gortari, que lo acusaba del fraude del 88, cuando uno de sus principales colaboradores, que es Bartlett, es el acusado principal de haber orquestado ese fraude? Yo creo que está más que claro que es un tema de farsa. Yo creo que es la palabra que nos aplica en este tema. ¿Cuál es el trasfondo de este asunto? El trasfondo de este asunto es que al presidente le permite mantener el control de la agenda en un tema que le da altísima popularidad, que le da mucho que hablar, mucho que decir, que mucha gente le compra esta farsa y que lo mantiene en esos niveles de popularidad y en esos niveles mediáticos muy altos, de frente a lo que será el verdadero plebiscito, donde verdaderamente se va a medir cuál es su base y cuál es su realidad en la pregunta del año 2022 de si se mantiene o no se mantiene en el encargo. Creo que este es un previo para ese tema, le van a echar la carne al asador en el asunto, un asunto que nos va a costar a los mexicanos 500 millones de pesos, más el costo de la movilización que hará Morena y que hará el gobierno federal para poder llevar a gente a votar y tratar de que sea vinculante. El punto es que es una farsa más del presidente. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo los que le creen al presidente van a seguir creyéndole este tipo de farsas? Lo del avión fue muy claro. Rifó un avión que nunca entregó y ni siquiera ha pagado los premios. Ahora hace una pregunta que su resultado, pues ni siquiera debería preguntarlo si realmente hay la intención de hacer un juicio político, un juicio legal, un procedimiento legal a los expresidentes, que ni siquiera tendría que preguntarlo al pueblo, o bien es un instrumento más para mantener su popularidad y seguir manejando la agenda del país. Yo me inclino por la segunda. ¿Hasta cuándo le seguiremos creyendo este tipo de cosas?